Muy buenos días tengan a todos mis hermanos, amigos, Dios me los bendiga. Qué gran y enorme bendición es poder estar con ustedes una mañana más, un inicio de semana y comunicarnos, crecer espiritualmente en la palabra de Dios también, alabar su nombre a través de esta plataforma a pesar de toda la situación que podamos estar pasando. Voy a invitarles que para empezar puedan inclinar sus rostros y acompañarme en una actitud de reverencia para orar a nuestro Señor. Dios y Padre que estás en lo alto, te agradecemos por la bendición, Señor, que nos das de poder levantarnos una mañana más, Señor, y de poder, Dios mío, edificarnos espiritualmente a través de estos medios, Señor. Gracias porque de alguna otra forma, Dios mío, tú haces llegar el mensaje y de tu palabra, Dios mío, al corazón de cada uno. Te queremos pedir para que nuestra iglesia pueda seguir creciendo espiritualmente, Señor, y que si hay alguna persona que nos escucha en este momento que aún no tiene a Jesús como Salvador personal, que a través de la predicación de tu palabra pueda llegar a conocer a Cristo, Dios mío, y escribir su nombre en el libro de la vida. Todo te lo queremos agradecer y pedir en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que con gozo, con ánimo, entonemos el canto Oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad, llama al cordero que en temor vaga la densa oscuridad, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador, quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz, el evangelio al predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste y desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Amén, qué hermoso canto. Y luego de haber tenido este canto, tendremos otro antes de pasar a la predicación de la palabra de Dios, el canto Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición eso paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
glorificar el nombre de nuestro Dios, que haremos con la predicación de esta mañana con el pastor Jason Moncada. Muy buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente conectados en este tiempo de escuela dominical. Gracias por apartar este tiempo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y continuar aprendiendo más de tu santa y poderosa palabra. Quiero invitarle para comenzar que me acompañen esta mañana en la lectura de la palabra de Dios, que está en Éxodo capítulo 1, y vamos a leer, o voy a leer más bien yo para ustedes, del versículo 7 al versículo 10. Éxodo 1 del 7 al 10, y nos enseña así la palabra de Dios. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Acompáñenme en oración. Padre, agradecemos, Señor, por cada una de tus bendiciones. Ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, de estudio de tu palabra. Pedimos que usted hable en nuestros corazones, que usted nos edifique, pero sobre todo clamamos por aquellos que aún no te conocen, para que te puedan conocer como su único y suficiente Salvador personal. Que tu Santo Espíritu sea quien tome el control de cada palabra y que habla en nuestras mentes y nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, la semana pasada nuestro copastor nos estuvo enseñando acerca de la senda de la promesa de Dios a Abraham. Estuvimos aprendiendo con él acerca de la vida de Isaac, hijo de Abraham, y también estuvimos hablando acerca de la vida de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Al final de esta lección vimos cómo Dios utiliza las pruebas que José tuvo a lo largo de su vida y Dios las usa para beneficio de su pueblo, para beneficio de los israelitas. Dios lo usa para que José, a través de esas pruebas, él glorifique el nombre del Señor y él llegue a ser gobernador en Egipto, para que cuando viniesen los tiempos de hambruna en el mundo, su familia, su pueblo tuviese cómo alimentarse. Y efectivamente vemos que así es. La familia de José en esos tiempos de hambruna llegaron a Egipto, enviados por su padre Jacob, ¿verdad? Llegaron a Egipto y fueron saciados, vamos a decirlo así, fue saciada su hambre. Descubrieron que su hermano estaba ahí como gobernador, y no solamente saciaron su hambre, sino que también se establecieron ahí, quedaron ahí, vivieron ahí por muchos años. Sin embargo, durante ese tiempo que estuvieron ahí fueron tomados como esclavos, pero durante el camino Dios les proveyó un libertador, y ese libertador les encaminó a la tierra prometida. Por estos hechos que hemos narrado en este momento es que he titulado la enseñanza de esta mañana: de la esclavitud al éxodo. Y es que estos israelitas llegaron por una necesidad y se quedaron y terminaron siendo esclavos. Pero esa esclavitud no duró toda su vida, pues Dios les había prometido a ellos ya ser liberados, y Dios les envió un libertador que les encaminó, como dije al principio, a la libertad. Quiero que estudiemos este tema y lo relacionemos con la obra redentora que Cristo Jesús hizo con nosotros, ¿verdad? Y primero quiero que veamos que en el capítulo 1, versículo 8 de Éxodo, se levanta un rey que no conoce
a José. Recordemos que José había sido puesto por gobernador por el anterior, o por anteriores, el anterior faraón, sí, disculpe. Pero, pasado el tiempo, murió ese faraón, murió ese rey, y pasados los años vino a gobernar sobre Egipto otro rey. Y ese rey no conocía a José, no conocía las obras que José había hecho por el pueblo de Egipto, no conocía las maravillas que Dios había hecho sobre Egipto a través de José, a través de las interpretaciones de los sueños de José. Y veamos que en el versículo 8 nos confirma eso. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No solamente se levantó un rey que no conocía a José, sino que ese rey llega a sentirse amenazado por este pueblo, porque vio que el pueblo era numeroso. Y en el versículo 9 dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este rey, como no conocía a José, él lo primero que vio fue la fortaleza que representaba el pueblo de Israel. Eran muchos hombres, eran muchas personas jóvenes, eran una gran multitud de personas que se habían establecido y que habían crecido numéricamente en sus tierras. Y tenía temor, lógicamente tenía temor de que ese pueblo se rebelara contra ellos y se uniera a sus enemigos y les atacaran y les esclavizaran, podemos decir también eso. Ante esto, este rey convierte o toma a este pueblo como esclavo, los toma como esclavo. Y en el versículo 13 y versículo 14, ahí mismo en Éxodo capítulo 1, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron toda su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí quiero que hagamos una pausa y recordemos entonces. Primero, se levantó un rey que no conocía a José. Ese rey se sintió amenazado por ese pueblo que era numeroso, y como se sentía amenazado, dice que él los convierte en esclavos y los pone a que le sirvan a él y a su nación. Estos tres primeros puntos nos representan, o podemos ver aquí representada la obra de Satanás. Podemos ver que Satanás no conoce o no reconoce, o no quiere dar la gloria y la honra de quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás tiene envidia del Señor y desea ser como Él. Y por consiguiente, Él comienza a utilizar el pueblo, la creación de Dios, para ir en contra del plan de Dios, y les hace esclavos, pero esclavos del pecado. Les hace esclavos, nos hace esclavos del pecado, y nos tiene por toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento, nos tiene sirviendo al pecado. Continuemos con la historia de Israel y veamos que en el Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2, Éxodo 2, versículo 1 y 2, nos habla del nacimiento de un libertador. Y dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Una familia de Israel, o una pareja de Israel, podemos decirlo así, de la tribu de Leví, habían concebido un hijo. Recordemos que en ese momento, cuando ellos concebieron a un hijo, Faraón había mandado a que todo hombre que había nacido fuese asesinado. Todo hombre que había nacido fuese lanzado al agua. Y eso nos recuerda también cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nació y los magos
llegaron del oriente ante aquel rey y le dijeron que andaban buscando al rey de los judíos que había nacido. Herodes les mandó a que buscasen a ese rey, que cuando lo encontrasen vinieran y le avisaran a él para él también ir a adorarle. Sin embargo, el propósito de Herodes era acabar con la vida de este bebé, acabar con la vida de este rey, que significaba el libertador del mundo. Moisés nació y Dios le escogió a él, y Dios había preparado un plan para que fuese él el libertador del pueblo. Recordemos que el pueblo estaba bajo el yugo de esclavitud, estaban sufriendo grandes cargas, estaban haciendo los trabajos pesados del pueblo egipcio, y Dios les hace nacer dentro de su pueblo un libertador. Ahora, Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24 nos muestra al pueblo clamando a Dios, cansado de todo esto que estaba sucediendo. Y veamos que el versículo 23 de Éxodo 2 nos dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escucha el clamor de ese pueblo que estaba sufriendo el duro yugo de servir a aquel pueblo egipcio. El pueblo ya no aguantaba más, ya no soportaba más las humillaciones, y aprovechó el tiempo en que había muerto ese rey, aprovechó para clamar a Dios con más ímpetu, aprovechó para rogar a Dios su compasión, su misericordia. Entonces Dios escuchó el clamor del pueblo, y Dios se acordó de su pueblo, y se acordó del pacto que había hecho él con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y veamos que Dios envía a alguien que le liberte. ¿Se acuerda de aquel niño que había nacido? ¿Recuerdan de aquel Moisés? Dios lo llama y lo comisiona a él para que él hablara al pueblo. Pero aparte de eso, Dios le envía a él con alguien para que hablara por él. Y estamos hablando de Aarón. Dios escoge a Moisés como libertador, pero Dios le dice a Moisés: bueno, usted va a ir, pero yo voy a enviar a alguien con usted para que hable por usted ante los hijos de Israel. Y veamos que en Éxodo capítulo 4, versículo 30 nos enseña esta obra de Moisés y Aarón. Éxodo 4:30 dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Aarón se acercó al pueblo y le habló al pueblo las cosas que Dios había dicho a Moisés. Eso nos hace recordar en San Juan capítulo 1, versículo del 19 en adelante, que nos habla de la obra de Juan el Bautista. Recordemos que primeramente que así como los israelitas eran esclavos de los egipcios, el ser humano hoy en día se encuentra esclavizado. Nos encontramos esclavizados por el pecado. Y esa esclavitud a aquel que no conoce el libertador le condena y le lleva al infierno. Y Romanos 3:23 nos confirma eso, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero San Juan 1, del versículo 19 en adelante, nos habla acerca de Juan el Bautista, del Aarón de este entonces. Y nos dice el versículo 19 en adelante: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó,
yo no soy el Cristo. Ahí vemos a Juan diciendo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy el libertador. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En ese entonces recordemos que los judíos estaban esperando al libertador, al ansiado rey que les iba a liberar. Misma situación que estaban esperando los israelitas en el tiempo de su esclavitud en Egipto. Ellos estaban esperando a alguien que les liberara y que les llevara a la tierra prometida. Y Aarón llegó y habló al pueblo en lugar de Moisés. Y en ese momento vemos a Juan el Bautista, que él está diciendo, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, no soy el Elías, sino que dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino, como dijo el profeta Isaías. Juan fue quien vino a preparar el camino para que posteriormente viniese el Mesías y él mismo predicara el arrepentimiento, él mismo testificara, él mismo enseñara, instruyera y él mismo entregara su vida por el mundo. Hubiese sido extraño que Jesús hubiese venido de buenas a primeras a hablar directamente él con el pueblo, con un pueblo que le tendría a él posiblemente como un extraño, posiblemente como un loco. Sin embargo, Juan el Bautista vino y preparó el camino de Jesús, hablando del arrepentimiento y de la venida del reino de los cielos. Vemos también a Aarón en Éxodo. Aarón, él se había criado con este pueblo israelí. Él se había criado con esos israelitas y Dios lo pone a él para que él vaya y hable al pueblo por Moisés, para posiblemente Moisés tomar posteriormente el lugar, tomar el control. Veamos que Dios, él le da las señales de su poder a Faraón a través de las plagas. Y vemos que en Éxodo capítulo 7, vamos a ir a Éxodo capítulo 7, leo para ustedes el versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahí ya Dios está preparando el terreno, está preparando el lugar para liberar a su pueblo. Y Dios dice, bueno, Faraón va a conocer mi poder. Y él va a conocer mi poder a través de las señales, a través de los prodigios, a través de las plagas, de las cosas que voy a hacer a través de mi siervo Moisés. Y es justamente lo mismo que hacen con nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, a partir del capítulo 8, ustedes y yo podemos ver que Cristo, después de dar el sermón del monte, después de hablar las bienaventuranzas y dar todos aquellos preciosos mensajes, Cristo comienza a hacer milagros. Cristo comienza a dar señales, a dar muestras del poder de Dios. Cristo comienza a obrar de forma milagrosa, comienza a dar vista a ciegos, comienza a dar de comer a multitudes. Cristo comienza a devolver la vida a quienes habían muerto. Cristo comienza a hacer grandes milagros, dando fe del gran poder de Dios. Lastimosamente, el resultado o la reacción de muchos, tanto en el tiempo de Cristo como en el tiempo de Moisés, fue el mismo: incredulidad. Muchos, a pesar de ver el poder de Dios, no creían. Y déjeme decirle que aún en el tiempo de hoy vamos a seguir viendo personas, o vamos a estar compartiendo aún con personas que, aún viendo el poder de Dios, van a cerrar sus corazones y van a cerrar sus oídos y no van a querer conocer la obra del poder de Dios en sus vidas. Vemos después de eso que Dios libra
de la muerte de sus primogénitos a los hijos de Israel a través del sacrificio de un cordero. Entonces, Dios da las señales de su poder, Dios envía las plagas, y después de eso, Dios viene y libra de la muerte de los primogénitos a los hijos de Israel. Y esto podemos verlo en Éxodo capítulo 12, versículo 21. Y esta libertad o este salvamento del que hablamos ahorita es posible a través de la sangre de un cordero. Y vamos en Éxodo capítulo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Estaban preparados para que viniera aquel espíritu y llevase a todos los primogénitos de los egipcios. Pero para que no se llevase los primogénitos de los israelitas, esos tenían que sacrificar un cordero y rociar la sangre de ese cordero sobre los postes y sobre el dintel de las puertas, para que pasara por alto ese hogar, para que pasase por alto esa familia. Y si nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, nos vamos dando cuenta que es la misma obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Dios envía al Cordero, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, a un Cordero sin mancha, un Cordero puro, un Cordero que fue probado, que fue tentado en todo, pero que no cayó ante la tentación, que no cayó ante la seducción del enemigo, sino que se mantuvo limpio y entregó su vida para que a través de su sangre poderosa, los que le acepten puedan ser librados de la muerte eterna. En Juan 3:16 recordemos que nos enseña que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para reforzar eso, veamos lo que nos enseña 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19 nos dice, vamos a leer desde el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y vea lo que nos dice el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es ese Cordero que vino sin mancha y sin contaminación y que pudo ofrecer su sangre para liberarnos de la muerte eterna. Y por último, el último punto lo que nos enseña es en Éxodo 12, versículo 31. Éxodo 12, versículo 31, nos muestra lo que estaban esperando los israelitas. La respuesta a su oración. Ellos estaban clamando por libertad. Ellos estaban clamando para que Dios les proveyera un libertador. Ellos estaban clamando por librarse de esa esclavitud en las que estaban. Y veamos que en el versículo 31 de Éxodo 2, después de que los egipcios sufrieran la pérdida de su primogénito, vean la reacción de el faraón. El versículo 31 dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová, como habéis dicho. Por fin los israelitas son libertados, por fin los israelitas tienen libertad, por fin los israelitas ya no tienen que permanecer en un pueblo extranjero, una nación extranjera siendo esclavos, sino que fueron liberados
para rendir culto a Dios y para ser llevados a la tierra prometida. Déjeme decirle que una vez que usted y yo aceptamos el sacrificio de la sangre preciosa del Hijo de Dios, una vez que ustedes y yo entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, venimos a ser como esos israelitas, venimos a ser liberados de la consecuencia de nuestros delitos y pecados. Porque la paga de nuestro pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, como nos enseña Romanos 6:23. Y Juan 8:36 nos garantiza y nos vuelve a decir que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, Él vino a este mundo como ese cordero, limpio, puro, sin mancha. Y Él murió en la cruz del Calvario, fue sacrificado y su sangre fue derramada para que ustedes y yo lo pusiéramos en los dinteles de nuestro corazón y para que cuando ustedes y yo pasemos a la eternidad, en Cristo Jesús en los cielos y no a una eternidad de sufrimiento eterno en el infierno. Los israelitas nos mostraron con su vida, con su experiencia, el plan que Dios tenía trazado también para la humanidad. Un día, usted y yo éramos esclavos, pero decidimos clamar a Dios por libertad. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos liberó, nos hizo libres. Déjeme decirle que usted, amigo que nos escucha, también puede ser libre. Usted puede ser libre de esa tormenta por la que está pasando. Usted puede ser libre de ese sufrimiento. Usted puede ser libre de esa calamidad. Usted puede ser libre de esas pruebas por las que está pasando. Pero para eso, usted lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador personal, porque Él padeció, Él sufrió y Él murió en la cruz del Calvario por amor a usted. ¿Cuál va a ser su decisión en esta mañana? ¿Va a entregar su vida a Cristo o va a rechazarle? ¿O va a permanecer siendo aún esclavo de sus delitos y sus pecados? ¿Va a permanecer usted esclavo en Egipto cuando puede ser liberado a través de Cristo Jesús y obtener la promesa de la tierra prometida? Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre soberano, agradecemos, Señor, porque su palabra nos muestra que conociendo a Cristo Jesús podemos ser libres, Señor, libres de la condenación eterna. Queremos pedirte que si hay alguno que no te conoce, que ahí en su hogar, en su lugar donde está, Señor, pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Y damos gracias, Señor, por acudir a nosotros y salvarnos de la condenación eterna. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Si usted que nos está escuchando quiere entregar su vida a Cristo Jesús, le invito a que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tus bendiciones. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí. En este momento reconozco que soy pecador y me encuentro arrepentido de mis pecados. Perdóname, Señor. Ayúdame a andar en tu voluntad. Te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por ser mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios me lo bendiga ricamente, hermano y hermana, amigo, también. Dios les continúe bendiciendo. Si usted hizo esa oración, no dude en contactarnos, en buscarnos. Queremos orar por usted y queremos instruirle con la palabra de Dios acerca de esta salvación en Cristo Jesús, acerca de esta libertad que usted adquirió en este momento a través de Cristo Jesús. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.